Éxodo capítulo 35, verso 1. Vamos a continuar y finalizar hoy nuestra serie, La Redención de Dios. Hasta aquí va a llegar esta serie, porque los capítulos que siguen nuevamente habla del tabernáculo, y eso, pues bueno, ya lo tocamos, no es necesario volverlo a tocar. Así que esta va a ser el último tema de este estudio, y si Dios lo permite pasaremos al estudio de otra cosa. ¿Ok? Entonces, como vamos a terminar con nuestra serie La Redención de Dios, con este tema número 83, que se titula El reposo de Dios. El reposo de Dios. Hermanos, la redención de Dios, y en este caso la salvación, termina en un reposo, ¿ok? Es decir, Dios nos salvó y salvó a su pueblo, pero ¿cuál era la meta? Canaán. En el caso nuestro, en el caso como creyentes, nuestra meta no es ganar el mundo, nuestra meta es el cielo, ¿ok? Ahí es donde está nuestra morada y donde vamos a reposar eternamente, eternamente. Pero hermanos, el reposo de Dios está disponible para todos, pero no todos van a entrar al reposo de Dios. ¿Ok? El reposo de Dios está disponible para todos, pero no todos llegarán ahí. El Señor sacó 2 millones de gentes de Egipto, 2 millones de gentes, y solamente 2 entraron a la tierra prometida. Pues vamos a ver esta parte, hermanos, que quiero culminar con este tema de que el Señor no nos sacó de Egipto para estar en el desierto, Nos sacó de Egipto para llevarnos a una tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios no te sacó del mundo para que ganes el mundo. No, te sacó del mundo para llevarte a algo mejor. Es obvio. Bien, Éxodo 35, 1 dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Aquí la palabra reposo, que se repite aquí 2 veces, es la palabra hebrea Shabbat. Ya sabemos qué es eso. El Shabbat significa intermedio o descanso. ¿Okay? Eso significa Shabbat. El reposo en la Biblia, hermanos, no solo es algo que debe verse como algo ceremonial, sino es algo que Dios ha puesto para el bien del hombre. El día de reposo, hermanos, no se hizo por causa de Dios, porque Dios no se cansa. El día de reposo fue para beneficio nuestro, es decir, debes descansar, debes saber descansar de tu trabajo, debes saber descansar de tus labores, debes tener un día de descanso. Mira, según la ciencia, vamos a verlo médicamente, según la ciencia hay beneficios y contras de descanso. Te voy a decir primero 5 beneficios de que descanses, o sea, que tengas un día en el que digas, ¿sabes qué? Este día voy a estar en mi casa, no contesto el teléfono para la oficina, para mi trabajo, este día es el descanso. Hay gente que no sabe descansar, en serio, o sea, viven como burritos trabajando y no saben que se están minando su vida, O sea, no estoy diciendo que no trabajen, pero todo debe tener un equilibrio. Mira, te voy a decir 5 beneficios de descanso. Número 1, alguien que descansa bien evita el estrés. Si tú estás en un lugar donde tienes que resolver problemas y no duermes, vas a estar demasiado estresado. Cuando tú duermes, restableces tanto tu cuerpo como tu mente.
Cuando nuestro cuerpo no descansa lo suficiente, la presión sanguínea aumenta y empezamos a sentir estrés y esto nos dificulta el reposo. Y es un círculo vicioso que debemos evitar. Descansar bien, debes de descansar entre 7 y 9 horas diarias. Te ayuda a proteger del estrés y por eso después de un buen reposo, ¿qué? Razonas con mayor facilidad. Pero pues ahí ves a la gente que duerme 2 horas y se toma su Red Bull. Anda así. Con poquito se enoja, ¿verdad? Porque no duerme bien. Otra cosa, ayuda a mantener el corazón saludable. Que duermas bien, ayuda a mantener el corazón saludable. ¿Por qué? Porque cuando duermes bien, la presión sanguínea baja y el colesterol en la sangre disminuye. Y hace que tu corazón no se acelere. Y otra cosa, aquel que duerme bien disminuye la posibilidad de padecer una depresión. Esto va para las mujeres, porque son las más depresivas. Si no duermes bien, por eso después de la depresión vienen tantas enfermedades. Estás depresiva porque pues no XY cosa, y después de la depresión viene la diabetes, viene la presión alta, ya no ves bien, no oyes bien, el estómago, ¿verdad? Ya no digieres bien, todos los días tienes córrele que te alcanzo, ¿verdad? Porque no duermes bien. Porque mientras duermes, hermanos, los procesos químicos de tu cuerpo se estabilizan. Hay una hormona que es responsable del bienestar, se le llama la serotonina. Y esa hormona sufre más cuando tú tienes depresión. Por eso no duermes, duermes poco. Porque el cuerpo no tiene suficiente tiempo para estabilizarse de nuevo, si no duermes bien. Otra cosa, fíjate, muchos hacen dieta, pero como no duermen bien, no pierden peso. Necesitas dormir bien. El dormir bien ayuda a perder peso, hermanos. ¿Por qué? Porque si no duermes bien, produces un trastorno de metabolismo. Por eso aquel que duerme poco come más. Y quiere mucha azúcar. El azúcar te produce energía, pero si no la gastas, se convierte en grasa. ¿Y dónde se acumula? En tu parte abdominal. Ahí se acumula. Y quinto beneficio, mejora tu capacidad de atención y memoria. Por eso un joven que no duerme bien, no aprende nada en la escuela. Anda distraído porque no duerme bien, está cansado. De todas tus 7 horas o 8 horas que duermes, el cerebro solamente descansa 5 minutos. Y si no se los das, ¿qué pasa? No puedes memorizar bien. Ya que el no dormir bien mata las neuronas, hermanos. Ahí ves 5 beneficios de descansar bien. Ahora te voy a decir algunas consecuencias graves de no dormir bien. Falta de energía, dificultad para hablar, disminuye tu tiempo de reacción. A veces las personas que como que le dices algo y se quedan pensando como 5 minutos a ver si lo van a hacer. Y después ya reaccionan y ya lo hacen. Tal vez no duermen bien. Aumenta el estrés, la ansiedad, el mal humor, falta de concentración, arrugas prematuras, ¿no? Tienen 35 y parecen de 55, que no duermen bien, se enferman con facilidad porque su sistema inmune es muy débil,
aumentan el riesgo de un derrame cerebral. Hermanos, eso se está dando, ¿eh? Yo tengo como unos 3 compañeros de la universidad que ya les dio eso. Y era porque llevaban una vida súper agitada. Aumenta el riesgo del cáncer si no duermes bien. Por lo regular, estas personas que no duermen bien se lesionan con facilidad. O sea, sus huesos se vuelven más débiles. Obviamente suben de peso. Y no pueden resolver problemas con facilidad. Con un problemita pequeño se hacen bolas, porque no duermen bien. Entonces, hermanos, por algo Dios nos dio un día de reposo, ¿verdad? Por algo Dios nos lo dio. O sea, no es para que no tomes en cuenta eso. Por algo Dios dio. Dios hizo al hombre de tal manera que trabaje 6 días y un día descanse. Un día descanse. Por eso hoy hay muchas enfermedades, porque nos saltamos las reglas de Dios. Ahora, hermanos, esto sobre el día de reposo ya lo hemos visto. En Éxodo 31, ahí vimos un poco sobre el día de reposo. Y en el capítulo 35 nos lo vuelve a mencionar. Pero ¿cuál es la razón? ¿Querrá decir que guardemos el día de reposo, como los sabatistas? No, hermanos. El contexto del capítulo 35, ¿qué es? O sea, lo que sigue después. Toda la construcción del tabernáculo. ¿Qué es lo que hacen mucho para que no descansen? O sea, ¿qué es lo que hace que muchos no descansen en un punto natural? El exceso de trabajo. El exceso de trabajo hace que no descansen. ¿Y qué es lo que hace que muchos no descansen en Dios? El exceso del afán. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, verso 38. Dice ahí, Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cristo emplea 2 palabras que son señas de alguien que no descansa en Dios. Número 1, está afanado. Significa está preocupado, pero preocupado por cosas de la vida. No significa que no tengamos preocupaciones. Es obvio que tenemos preocupaciones. Es obvio que tenemos problemas, pequeños o grandes, pero los tenemos. Sin embargo, esos problemas no deben quitarte la paz. Eso es tener afán. Afán es que estás preocupado, pero de una manera descuidada. Descuidada, una manera que te roba el sueño. Ese es afán. Afanada y turbada. Aquí la palabra turbada significa algo que es turbio, significa turbiedad se emplea cuando tú tienes agua y la mueves. Es agua turbia. No ves con facilidad el fondo. Eso significa alguien que está afanado, que no tiene paz, no ve el fondo del problema, no ve el fondo de las cosas. Y hermanos, cuando alguien es afanado y turbado, se refleja otro ingrediente más. Es impaciente. Es impaciente. Son personas que oran hoy y quieren que se solucione mañana. Son personas que quieren que cambie todo lo que hizo en 2 años en un día. Así son, tan afanados y turbados. La pregunta es,
¿Quién estaba en la casa de María o de Marta también? Jesús. El creador del universo estaba en su casa y ella afanada y turbada. Cristo siempre estará disponible para nosotros, pero nosotros afanados y turbados con tantas cosas, construyendo un tabernáculo. O sea, hermanos, el contexto es, el tabernáculo se va a construir, pero hermanos, les recuerda drásticamente Dios que debían hacer el tabernáculo, pero ¿qué? Debían descansar. Debían descansar. Aún, hermano, o sea, aún de las cosas espirituales también hay que tener reposo. ¿Eh? Por eso no es bueno que te amontones de cosas, porque también debes de ver esa parte. ¿Cuál parte? Debes tener descanso. Debes tener descanso. Y para muchos hermanos, eso saben cuando descansan, cuando se enferman. Solamente ahí descansan, porque de ahí en fuera nunca descansan. Nunca tienen un día para decir, oye, voy a estar en mi casa, voy a ver una película con mi hijo. Sí, eso no es pecado, Eso no es pecado. Que te sientes en tu casa, con tu familia, que vas a comer con ellos, sales a los juegos con tus hijos. Tómate un día de descanso. Todo eso también debe tener su equilibrio. Por eso si te atiborras de cosas, la pregunta es, ¿cuándo descansas? Y si tú respondes, ya descansaré cuando mueras, yo te diré, pues para allá vas. Para allá vas para la tumba. Porque si no descansas, tu cuerpo te va a pasar factura. Por eso Dios dijo, 6 días trabajarás y el 7º día, ¿qué? Reposarás. No lo digo yo, lo dice Dios, y es algo que está allí, hermanos. Entonces, hay muchos, en el día de hoy, que Dios los ha sacado de Egipto, pero no gozan el reposo de Dios. Ahora sí voy a hablar en el punto espiritual. El reposo de Dios, hablamos, hermanos, de un reposo que viene por la obediencia. Hebreos 3:7, vamos a analizar ese pasaje completamente en esta tarde, que es lo que un poquito más me interesa. Hebreos 3:7. Entonces, hermanos, sí, hay veces que el trabajo se junta. Y sí, ok. A veces tenemos que trabajar horas extras. Sí, estoy de acuerdo. Pero no puedes vivir así. No. Por eso cuando siempre hagas tus cálculos de qué es lo que vas a hacer y cuál es tu trabajo, debes tener un día de descanso. Porque hermano, mira, si tú trabajas 7 días, cuando te enfermes, ¿cuándo vas a trabajar? Si no cuidas tu cuerpo, que es lo que hace que trabajes. Eso es lo que a veces no nos ponemos a pensar, que trabajamos con el cuerpo. Trabajamos con la mente y con los ojos. Y a veces forzamos tanto el cuerpo, lo llevamos al límite, que nos resulta algo. ¿Verdad? Y a veces tan jóvenes y enfermos. Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esa última frase es interesante, porque no se está refiriendo al 7º día, se está refiriendo a un reposo de eternidad. El escritor de Hebreos está citando el Salmo 95, versículo 7. Hermanos, alguien que no está disfrutando del reposo de Dios corre el riesgo de endurecerse,
Por eso dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando la palabra de Dios es enseñada, hay dos caminos. O oyes y atiendes lo que te están diciendo, o simplemente te endureces y te vuelves insensible. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Dios les dio leyes, les dio muchos milagros, les dio maná, les dio agua. ¿Y qué hicieron ellos? Se endurecieron. Y una prueba de que hay endurecimiento, primeramente, tientan a Dios. Tientan a Dios. ¿Cómo es tentar a Dios? A ver si puede. Ah, sí, dice, pero a ver si sí es cierto. A ver si sí. No tientes a Dios. Ah, sí, sí dice allí. Pero yo no creo, a ver si sí es cierto. No tientes a Dios. ¿Qué otra cosa? Vagar en nuestro corazón. El versículo 10 lo dice. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Significa, yo les enseño algo y ellos me sacan su argumento diciendo, no, yo pienso que es esto, y vagan en su corazón. Son hombres de doble ánimo. Significa, hombres de doble ánimo. Son gente que conoce la Biblia por encima, pero no conocen el camino de Dios. Esas gentes no tienen el reposo de Dios, por eso buscan en el mundo lo que solamente Dios les puede dar. Alguien que no está en el reposo de Dios, hermanos, siempre se anda quejando. Es un idólatra, es un incrédulo. Y esto va a hacer, hermanos, que no hereden el cielo. Por esos motivos, hermanos, toda esa generación cayó excepto dos, Josué y Caleb. El profundo desagrado de Dios con Israel en el desierto suscitó esta dura denuncia. Los acusó de una perpetua propensión a apartarse de él. Siempre estaban pensando volver a Egipto. Siempre. Sigue diciendo, versículo 12, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya puso el ejemplo de Israel, que es lo que vimos en todo el Éxodo, hermanos. Ya vimos cómo Dios los sacó con mano poderosa, les dio mandamientos, fueron idólatras. Dios los perdonó, les dio agua, les dio codornices. Y aún con todo eso, ¿qué? Querían apartarse de Dios. Ahora viene ese punto lo toma el autor de Hebreos y lo pone para nosotros. Mirad, hermanos, es decir, estemos alerta. Estemos alerta, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad aquí, hermanos, se refleja en desobediencia. Cuando tú no haces lo que Dios te está diciendo que hagas, eres un incrédulo. Los cristianos que ahora estamos en el mismo punto caminando en este mundo, que es el desierto, esta vida, hermanos, esta vida que estamos viviendo, es como el desierto de Israel. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? El cielo, el reposo de Dios. ¿No dice la palabra en Tesalonicenses? Dice esto: y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ese es el reposo de Dios. Ahora, ¿por qué Israel propuso regresarse a Egipto? Por su incredulidad. ¿Por qué hay cristianos o creyentes que piensan volver al mundo? Por incrédulos. Por incrédulos. Hermanos, el pecado frecuentemente parece hermoso por anticipado, pero es solo una trampa para apartarte del camino que te lleva al reposo de Dios.
Elegir el sendero de la incredulidad, hermanos, siempre conduce a nada más que la muerte. Elegir el sendero de la incredulidad siempre conduce a nada más que la muerte. Vas a perder muchas cosas. Así es el pecado, hermanos. El pecado siempre se camuflajea. El pecado siempre parece bonito al principio, pero después produce algo amargo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué va a hacer el pecado? Engañarte. Engañarte. Uno de los engaños del pecado es: tú no estás tan mal. ¿No? Tú no estás tan mal. Otro de los engaños del pecado es: exageras. Exageras. Otro de los engaños del pecado es: no me dejas ser libre. No me dejas hacer lo que yo quiero. Otro de los engaños del pecado es: ¿por qué yo no puedo vivir como ese? Yo quisiera la vida de esa persona, de esa mujer, que no se sujeta a nadie. Yo quisiera vivir así. Aguas con ese engaño, porque si tú caes en ese engaño, te vas a endurecer, y en el endurecimiento te vas a apartar. Mirad que no nos engañe el pecado, hermanos. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál fue la confianza del principio? Que si creíamos en Cristo Jesús teníamos vida eterna. Esa es la confianza del principio. ¿Por qué? Si surgió una confianza en el principio, ¿por qué ahora hay esa duda en Cristo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que sigue diciendo: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, que no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué significa, hermanos? Podemos escuchar mucha palabra, pero si no tenemos la disposición de obedecer, vamos a endurecernos. Nos vamos a volver insensibles. Va a llegar el momento en que nos va a valer. Nos va a valer. Hermanos, estamos caminando en el camino de Dios para alcanzar el reposo de Dios. Pero si hay incredulidad, corremos el riesgo de no alcanzarlo. Corremos el riesgo de caer muertos en el desierto. El fracaso de Israel, hermanos, está dejado allí en la palabra, para que nosotros no elijamos el mismo camino. Hermanos, si ellos fracasaron en la desobediencia, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Si lo vemos en la palabra, que todos esos hombres con su rebeldía, con su incredulidad, con su concupiscencia, no llegaron a la meta, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Que si lleguemos? Hermanos, te voy a decir otra cosa. La ley es dura, pero te voy a decir otra cosa. La gracia es más. Porque pensamos que en la gracia no va a haber juicio. Y sí lo va a haber, y más severo. Más severo. Versículo 16. Hebreos 3:16 dice: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Ahí la palabra que es importante es oído. No le provocaron gente ignorante, hermanos, No eran gente ignorante, eran gente que sabían. Por eso dice, habiendo oído, le provocaron, y él mismo responde con una figura retórica que se llama la interrogación, así se llama esa figura retórica. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés?
¿Sabes a veces quién es el que más provoca a Dios? El que un día estuvo aquí. Y ahora provoca a Dios. A ver si sí es cierto. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? A ver, pregunta allí. Ese versículo deberíamos borrarlo de la Biblia, ¿no? Porque Dios es amor, ¿cómo va a estar disgustado? Dice ahí, ¿no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró, qué dice ahí? Que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y ahí el escritor de Hebreos lo pone, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces la pregunta aquí que habría es esta, ¿lo hicieron en la ignorancia? O sea, ¿Israel pecó en la ignorancia? ¿De no sabía quién era Dios? Por eso decimos, hermanos, que aquel que ha conocido de Dios y se regresa al mundo hace cosas peores que uno que no conoce. Hermanos, yo lo tengo bien comprobado. Yo lo tengo bien comprobado que yo conozco gente que estuvo aquí, que estuvo en una iglesia y ahora los ves que están en el mundo y hacen peores cosas que uno que nunca hubiera conocido, en serio. Entonces, oye, pero si sabes que eso es malo. No, yo sé que Dios me acepta así. Eso es peor. Eso es peor. Porque piensa que Dios lo justifica. Y fíjate, Dios les dio comida todo el desierto, ¿no? Les dio maná hasta que dice que comieron el fruto de Canaán. Ahí cesó el maná. O sea, Dios estaba disgustado con ellos, pero les daba que comer. Dios estaba disgustado con ellos y les daba agua, pero estaba disgustado con ellos. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Entonces, hermanos, quiere decir que Dios puede estar disgustado y darte de comer, pero no tienes paz. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia o cuál fue la consecuencia de la incredulidad de Israel? No entrar a Canaán. ¿Cuál será la consecuencia para aquellos que por incredulidad se apartan de Cristo? ¿Te das cuenta cómo ese punto de que no, es que si él hizo una oración de fe y aunque se fue de la iglesia y se casó con una mundana y vive en concubinato, se va a ir al cielo? Pues estos versos no lo dicen así. Porque si así fuera, ¿qué chiste tendría este verso? ¿Qué advertencia tan más burda? Porque, pues, autor de Hebreos, pues, si yo me porto mal y yo me voy al mundo y así me muero, yo me voy al cielo porque pues, yo hice una oración. Pues aquí dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuál será la consecuencia para aquellos que por incredulidad se apartan de Cristo? No entrar al reposo de Dios. ¿Y qué es no entrar al reposo de Dios? Todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. ¿Y qué? Y se secará y lo echarán al fuego y ¿qué? Y arde. Por eso, hermanos, fíjate el versículo 4.1, Hebreos 4.1. Y eso es lo que a mí sí me produce eso. Temamos, pues. Ay, de verdad, o sea, hermanos, si tú sabes o tú ves que alguien ha caído tan bajo y era un cristiano que hasta te habló de Cristo, que te predicó, que a lo mejor era un pastor, era un líder y ahora ha caído y ya no está más, teme, porque tú también eres humano y tú también puedes llegar hasta ese punto. Temamos pues
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué hay que temer, hermanos? Porque en un momento podemos estar en el camino correcto, caminando con Cristo, y en otro punto podemos estar totalmente fuera y apostatar. Eso sí es de temer, hermanos. Que en un momento tú hayas sido alguien que enseñó a otros y de por otro momento, en un año, en un mes, en unos días, le des la espalda a Dios. ¿Tú piensas que no puedes hacerlo? Ay, hermano. Ay, hermano. De verdad, cuando te enteras de esos casos, es triste. Es triste, en serio. Porque te das cuenta de que no saben por dónde van y dicen que van a ir al cielo, pero tú sabes en tu interior que se han apartado, que han apostatado. Podemos en un punto aceptar y creer y más adelante desviarnos y perderlo todo. Por eso hay que temer, hermanos. No sea que permaneciendo la promesa, es decir, hoy estamos aquí, hoy estamos en Cristo, hoy estamos escuchando la palabra, pero que sigamos con ese mismo pensamiento de mantenernos en Cristo. No sea que el día de mañana digamos, no creo. Eso va a ser triste. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó, dice, el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Traducción viviente. Pues esta buena noticia del descanso de Dios que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¿Cuál era la buena nueva aquí? En el caso de Israel, ¿cuál era la buena nueva? Dice, Dios te ha elegido, Israel, y te ha sacado de la tierra de Egipto para llevarte a una tierra que fluye leche. Esa era la buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia para nosotros? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Esa es la buena nueva. Entonces, ¿por qué muchos no llegan? ¿Por qué muchos no van a llegar ahí? Hermanos, es triste decirlo así, pero el día que Cristo venga, muchos no se van a ir con Él. No van a entrar en su reposo. ¿Por qué no? Por incrédulos. No basta oír la palabra, hermanos. Debe ser creída y obedecida. No importa cuánta fe tenga el mensajero, debe haber fe voluntaria en el oyente. O sea, yo pondré tener mucha fe, pero por mi fe no te vas a salvar, hermano. Tú debes creer la palabra. Y si la crees, ¿qué vas a hacer? Obedecer lo que Dios te enseña. Por eso, hermanos, Israel quebrantó el pacto, porque no tenía fe. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos? Que no está hablando del día séptimo de la creación, sino que se refiere a que el día séptimo, hermanos, continúa.
Porque todos los días, el día 1, el día 2, dijo, y fue la tarde y la mañana, el día tercero, ¿no? Y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Pero con el día séptimo no dijo, fue la tarde y la mañana, el día, no dice eso. ¿Por qué? Porque el día de reposo continúa. El día de reposo habla de la salvación de Dios que aún está abierta. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. O sea, si ya reposó Dios, ¿cómo es que no van a entrar en su reposo? Es que no está hablando de un día, está hablando de la eternidad. Entonces dice, por lo tanto, versículo 6, puesto que faltan que algunas entren en él, o que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Pregunta, ¿quiénes sí entraron en el reposo de Dios en el caso de Israel? Los que creyeron y obedecieron. Esos sí entraron. La promesa es hecha para los creyentes, pero debemos perseverar, hermanos. Perseverar. Versículo 7. Otra vez determina un día, dice ahí, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. O sea, David, cuando escribió, no entrarían en mi reposo, él ya estaba en Canaán. Él ya era rey de Israel, que ya había conquistado todo ello. Entonces, ¿por qué David habla de otro reposo? Por eso dice el versículo 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En el cielo, hermanos, ya no va a haber más trabajo. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya no. Ese es el reposo de Dios, la eternidad, hermanos. En el cielo ya no te vas a tener que preocupar por tu mal carácter, o por tu lenguaje, o por las cosas que a veces vienen a nuestra mente. Ya no nos tendremos que preocupar por eso, por pagar la luz, por pagar el gas, por pagar el alquiler, por pagar la colegiatura. Ya no. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, porque para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí la palabra procuremos, hermanos, viene de una palabra griega espoudazo, que significa usar velocidad, hacer esfuerzo, eso significa. Cuando dice ahí la palabra entonces, procuremos pues entrar en aquel reposo, es que, hermanos, nos demos cuenta de que si algo nos está apartando del camino de Dios y que no vamos a llegar ahí, procuremos enmendar eso. Porque si no lo hacemos hoy, que todavía estamos sensibles, cuando estemos insensibles, menos lo vamos a hacer. Entonces, retomo, para irme por la parte final, retomo. ¿Por qué Dios repite nuevamente el sábado en Éxodo 35? Porque el sábado, hermanos, era una sombra de lo que Cristo ha traído para todo aquel que cree y persevera en la doctrina de Jesús.
Dios ya no quiere que guardemos un día, sino que lleguemos a ese día. El reposo, hermanos, implica cesación del trabajo, o sea, que nuestro trabajo cese, abandono de lo que fatiga. Y también así es el reposo celestial que Cristo trae y al cual lleva. Es decir, hermanos, la paz que ahora tenemos obviamente es una paz que no importan las circunstancias, tú estás en paz y Dios te va llevando, pero Dios te va a llevar una paz completa cuando seas transformado. Pero si no podemos vivir la paz de Dios apegados a Jesús, mucho menos llegaremos a la paz que es eterna. Mira, hermano, antes de la fe, el hombre busca obrar su propia salvación. Suda y se esfuerza en vano y con temor, buscando quitar la mancha del pecado y pagar su pena. Por eso no tiene reposo. El que conoce y cree en la obra de Jesucristo abandona muy pronto sus vanas obras y es hecho una nueva criatura. Es por eso, hermanos, que se necesita más que un buen comienzo. Hermanos, el libro de Éxodo nos invita a que si queremos llegar a Canaán, no solamente es tener un buen comienzo, es permanecer. Permanecer. Debe hacerse todo esfuerzo cristiano para alcanzar ese reposo. Debemos ser muy diligentes con nuestra salvación, hermanos, muy diligentes. ¿Qué quiere decir diligencia? Con nuestra salvación. ¿Que la puedo perder? No. La salvación no se pierde, hermanos. Pero debe ser muy diligente para que tú no le des la espalda a Dios. Dios no te va a dar la espalda. Nosotros se la damos cuando somos incrédulos y no le creemos. Pero te digo, hermano, no es solamente que tengamos un buen comienzo. O sea, tal vez al principio amabas la Biblia, amabas venir a la iglesia, te aprendías los versos, sabías mucha Biblia, amabas la adoración, amabas los cantos que te enseñaban, pero pasa el tiempo y algo ha pasado en tu vida. Algo ha pasado y ya no es lo mismo. Ya te harta, ya te sientes mal. Ten cuidado. No vaya a ser que tuviste un buen comienzo, pero ahora te has desviado y no llegues al reposo de Dios. Debemos esforzarnos, hermanos, y debemos tener diligencia por la doctrina de Cristo. Hermanos, por la doctrina de Cristo. Entonces retomo Éxodo 35 y termino. Éxodo 35, verso 1 y 2, y retomamos el pasaje inicial. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Fíjate, 2 cosas. Santo significa apartado, día de reposo para Jehová. ¿Para quién? Para Jehová. Es decir, el día de reposo tenía como fin meditar en lo que Dios había hecho. Ese era el fin del día de reposo. Cualquiera que no hiciere trabajo alguno, morirá. ¿A qué se referirá? Trabajo. Hermanos, alguien que hacía trabajo en día de reposo era que alguien que no le importaba, que le daba la espalda a Dios. A eso se refiere.
O sea, si tú sabes que el día de reposo era para Jehová y tú haces trabajo en ese día, ¿lo estás haciendo con ignorancia? ¿O lo haces por tentar a Dios? La segunda es obvio. O sea, si yo sé que el día de reposo es para Dios y yo hago trabajo porque se me da la gana, ¿qué le espera? Dice ahí, morirá. Entonces, ¿qué significa? Alguien que está conociendo de Dios, que sabe cómo Dios maneja las cosas y Él le da la espalda, ¿qué le espera? La muerte. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. El fuego, hermanos, en la Biblia tiene connotación de purificación. Aquí tiene algo nato, hermanos, y es que el guardar el día de reposo no te hacía santo. Que fue el error de los fariseos, ¿no? Que acusaron a Jesús porque sanó a un hombre de la mano seca en día de reposo. Porque Jesús sanó a un ciego de nacimiento en día de reposo. Porque Jesús sanó a un cojo en día de reposo. ¿Por qué? Encendían fuego. Pensaban que guardar un día de reposo los purificaba. Y eso piensan los sabatistas. Tú habla con uno de ellos y dice, no, yo guardo, y te sacan un versículo de Jeremías diciendo, no, es que Dios castigó a Israel porque no guardaron los días de reposo. ¿Sabes a qué se refiere eso, hermano? Cuando fueron a la deportación, cuando fueron deportados, ellos estuvieron 70 años presos. Pero ¿sabes por qué? Porque cada 6 años ellos tenían que dejar reposar la tierra un año. Decía, sembraban 6 años, el sexto año decía Dios, yo te voy a multiplicar el sexto año, va a sobreabundar tu cosecha y el séptimo año no vas a sembrar. Debes dejar descansar la tierra. Y adivina qué hicieron. No la dejaron descansar. Entonces, 700 años. Estuvieron morando la tierra. ¿Cuántos años no la dejaron descansar? El 10%, 70 años te vas de cautiverio. A eso se refiere. Porque guardar el día de reposo, obviamente que lo guardaban, es obvio, se ve con Jesús. Ese no era el punto de que no guardaran el día de reposo. El punto era que le habían dado la espalda a Dios. Por lo tanto, juró en su ira, no entrarían en mi reposo. Entonces, hermanos, Dios quiere, hablando humanamente, vamos a poner así, literalmente, que tengas un día de descanso. Eso es válido. Es válido que descanses. Por te digo, yo sé que a muchos no les gusta descansar, que solamente descansan cuando se enferman, obligatoriamente descansan. Y no debe ser así. No debe ser así. Debes tener un día de descanso, porque también el cuerpo que tienes es templo del Espíritu Santo, y cuando tú lo descuidas, estás pecando. Estás pecando, porque ese cuerpo no es tuyo, es la morada de Dios. Entonces, después, espiritualmente hablando, días de reposo significa, hermanos, que vivamos con diligencia, que no nos apartemos, aunque a veces vengan pensamientos de que nos queremos regresar al mundo. Sí, a veces vienen esos pensamientos, hasta a mí me vienen, hermano. ¿Sabes? Me vienen pensamientos de que, ¿sabes qué? Yo quiero abandonar esto y mejor me dedico como todo el mundo a hacer dinero. La verdad, o sea, aprovecho mejor el tiempo. Pero hermanos, estamos hablando de la eternidad.
Estamos hablando de la eternidad, no estamos hablando de un momento, estamos hablando de la eternidad. Entonces temamos, seamos diligentes con nuestra salvación, porque si aquellos no entraron a Canaán, que fueron desobedientes y rebeldes, ¿qué nos espera a nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué nos espera? Pues que no lleguemos tampoco. Y estas cosas se escribieron, hermanos, para nosotros. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga. Pues hermanos, cuando te enteras de que alguien ha abandonado el camino de Jesús, yo temo, porque ese podría ser yo. Sí, ahorita tú dices, no, yo siempre con Cristo al final. Yo creo que esos también que han abandonado dijeron lo mismo. Y abandonaron. Así que mejor temer, ¿no? Y guardar nuestra salvación con diligencia. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra.